Nosotros como hijos de Dios debemos tener un corazón amoroso, como predicaba el pastor esta mañana, y también manifestar ese amor de alguna manera. Ese amor que Cristo ha derramado en nuestros corazones debe ser mostrado de alguna manera en medio nuestro. Y yo quisiera que fuéramos a Colosenses. Yo voy a estar leyendo de la versión de las Américas, capítulo 4, versículo 12. Colosenses, capítulo 4, versículo 12. Dice allí la santa palabra de Dios: Epafra, que uno de vosotros, siervo de Jesucristo, os envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor vuestro en sus oraciones, para que estéis firme, perfecto y completamente seguro en toda la voluntad de Dios. Vamos a orar. Señor, estamos delante de ti y vemos tu cabeza ensangrentada, limpiando nuestros pecados, aún los pecados que hemos cometido hoy, que aún queremos, Señor, olvidarlo. Sin embargo, de ti, Señor, no se oculta nada. Por eso te pedimos que con esa preciosa sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. Hoy que nos vamos a acercar a recordar ese sacrificio tuyo, Señor Jesús. Te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a través de tu Santo Espíritu, con tu palabra, a ver la importancia que tiene la oración los unos por los otros en nuestras vidas, si manifestamos que somos hijos tuyos. Te pedimos estas cosas, Señor, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, los datos acerca de Epafra son escasos en la palabra de Dios. Pero tristemente hay personas en el Evangelio que de cualquier cosa hacen una cisma. Y yo recuerdo que tuve una conferencia de muchos reformados y hubo una discusión si Epafra era Epafra o Epafra. Y por eso, hermano, hasta se pelearon gente. Hermano, es Epafra, dice la Biblia. Y no hay que estar discutiendo por una tilde o cualquier cosa. Sin embargo, hermano, de Epafra hay pocos informes de él, de su vida en la vida, pero lo que hay es suficiente para nosotros imitarlo. Muchos comentaristas creen que fue una de las personas clave en el establecimiento de la iglesia de Colosa y también, de Filemón, ahí mismo. Además de ser compañero de Pablo en su cuando Pablo estuvo en su primer encarcelamiento. Pero mire cómo el apóstol Pablo habla de Epafra en los versículos 7 y 8 de Colosenses capítulo 1. Mire cómo habla ese hombre de este otro hermano. Así lo aprendimos de Epafra, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Es decir, un hombre que se preocupaba por la iglesia de Colosa, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Era un hombre que amaba a la iglesia, que amaba a sus hermanos en el Espíritu. Y esa es una muestra, como decía el pastor Baja esta mañana, de que Dios está en medio nuestro, de que nos amamos como Dios nos ha amado. Por eso Cristo ha derramado su amor en nuestros corazones, como dice Romanos capítulo 5. Más Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros y derramó su amor para que nosotros amemos a los hermanos. Ahora bien, la verdad es que quedará quizá perdido entre millares de héroes anónimos que fueron parte de la expansión de la iglesia durante el primer siglo. Si no se hubiese escrito esto aparte de él, esto acerca de él, Epafra hubiese sido un anónimo más. Y le voy a decir una cosa, hermano, en las iglesias hay personas anónimas que usted nunca lo ve haciendo grandes cosas, pero su vida de piedad, sus oraciones, la forma de servir, lo hacen grandes hombres y mujeres de Dios. Y si Epafra no se hubiese escrito esas pocas porciones que se hablan de él, no se hubiese sabido nada, como tampoco se va a saber nada, por ejemplo, de Miss Dory, que hemos hablado muchas veces de ella, que fue una señora que duró 57 años predicando el Evangelio en la montaña de Constanza y de Jarabacoa y todos estos lugares, y los frutos de ella los podemos ver. No se va a escribir un libro acerca de Miss Dory, pero son personas que engalanan el reino. Ahora bien, nuestro versículo que terminamos de leer, sin embargo, nos da un pequeño vistazo de la clase de persona que era Epafra. Era un hombre de oración que entendía que aún lejos podía seguir afectando vida por medio de ruegos y súplicas a favor de ellos. O sea, Epafra estaba lejos de Colosa, cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, una carta de la cárcel posiblemente, él escribe. Y Epafra estaba orando por su iglesia. Y eso nos lleva a nosotros a pensar, hermano, no importa dónde estemos, tenemos un pueblo que amamos y debemos orar por ese pueblo.
Ahora bien, Pablo define a Epafras como un siervo de Jesucristo. Y la palabra que utiliza el apóstol Pablo para decir que era un siervo de Jesucristo es la palabra dulo, que significa esclavo. Ser siervo de Cristo implica, hermano, muchas cosas. Ser esclavo de Cristo implica muchas cosas. Implica haber sido comprado por Él. En aquel entonces, esta era la manera habitual en que un esclavo llegaba a entrar a la casa de alguien. Se compraba en el mercado de esclavos. Y todos sabemos que Cristo pagó un precio muy alto para comprarnos nosotros como sus siervos del mercado de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de nuestra carne, de la esclavitud del diablo. Cristo pagó un precio, ¿cuál? Él mismo se pagó por nosotros. Pero también esto implica que como esclavos pertenecemos a Él. Cristo es el amo y dueño nuestro, hermano. El esclavo depende del amo y le debe total fidelidad a ese amo. Por eso nosotros, como esclavos de Cristo, le debemos total fidelidad a nuestro amo, que es el Señor Jesucristo, y dependemos de Él para todo. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, porque hemos sido comprados por precio. Y mira lo que dice el primero a los Corintios, el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículos 19 al 20. Primero a los Corintios, capítulo 6, 19 al 20, dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. O sea, fuimos comprados por un precio especial. ¿Dónde? En el mercado de la esclavitud del pecado. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea, todo nuestro ser le pertenece a Dios. También esto implica, hermano, la vida al servicio del amo. Ser un esclavo de Cristo implica que estamos entregados, debemos estar entregados a una vida de servicio a nuestro amo. El esclavo no tiene voluntad propia, hermano, sino que debe someterse a la voluntad de su amo para serle fiel, y debe hacerlo gozosamente. Por eso dice el apóstol Pablo más adelante en el capítulo 3, versículo 24, es a Cristo el Señor a quien servís. Epafras vivió para obedecer al Señor Jesucristo y servir al Dios vivo y verdadero. Esta era la razón de ser de su existencia. La concesión de ese título a Epafras señala probablemente que rindió servicio excepcional a la causa del Evangelio. Sirvió al Señor Jesucristo. Pero esto implica también el espíritu de humildad, abnegado y servicial del propio Señor Jesucristo. Jesucristo también se entregó como un esclavo, hermano, murió por nosotros. Nuestro Señor Jesucristo es el gran siervo, hermano, a imitar, el gran siervo para antonomasia, como dicen muchos. No pensaba ya en sí mismo, sino en los demás, por amor a Cristo. Así como Cristo no pensaba en los demás, o sea, no pensaba en sí mismo, sino en los demás, por amor a los demás, así le debemos nosotros también pensar como siervo y esclavo, amando a Cristo, sin condiciones, hermano, porque somos de Él. Y todo lo dicho hasta aquí debe ser cierto de todo creyente, en todo creyente, hermano. En los sentidos ya enumerados, todos somos siervos de Jesucristo. Se trata de un título de humildad, pero de gran honor. Ahora, hermano, cuando presentan a cualquier de estos grandes predicadores, el doctor que sé yo quién que para ti, graduado en un PhD en divinidades, otro PhD en idiomas sangre, y comienzan a hablar de todas estas cosas que son buenas que lo tengan. Pero, hermano, no nos olvidemos, por todos los títulos que tengamos, que solamente somos siervos del Señor Jesucristo. Y es el gran honor que tenemos, hermano, de ser siervo. Hoy en día muchas personas pretenden ser siervos de Dios y ministros del Evangelio. Consideran que se trata de un título digno de mucho honor y respeto, pero en realidad son relativamente pocos los auténticos esclavos del Señor que demuestran solo serlo por su espíritu humilde y servicial y por una entrega negada al servicio de los hermanos por amor a Cristo. Si yo soy un siervo, pero a mí no me toque la puerta, y si tú quieres una cita, espera 3 meses. Yo soy un siervo, pero yo tengo muchas ocupaciones que no puedo ocuparme de ti. Hermano, eso no es un siervo de Dios. Eso no es un siervo que ama a los hermanos. Debemos por eso considerar bien el ejemplo de Epafras
Epafras. Solo si servimos como él sirvió, podemos tener el derecho a llamarnos siervos de Jesucristo. Era un siervo. Y no era un siervo que lo decía él, sino que lo dijo el apóstol Pablo. Cuando diga a alguien que tú eres un siervo de Dios, que lo diga con autenticidad y con autoridad, dale gracias a Dios y no pase de ser siervo. Porque después no engaña. Mira, todo el mundo me dice que es un siervo, sí, pero ten cuidado. Porque tu servidumbre puede convertirse en una esclavitud. En una esclavitud de tu orgullo, cuando comienzan a exaltarte. Hermano, solo somos siervos de Cristo. Y pasaremos por esta historia y Cristo seguirá utilizando siervos. Nadie es importante, lo importante en la casa de Dios, el Señor Jesucristo, y la importancia que hay en nosotros es porque le servimos a Él, no por otra cosa. Ahora bien, no solamente Pablo describe a Epafras como un siervo de Cristo, sino que también lo describe como un hombre de intensas oraciones. Según el testimonio de Pablo, esta intercesión se llevaba adelante con una intensidad y un fervor que delataban una pasión poco común entre los que servían. Una pasión poco común entre los que servían. Era un hombre que, no solamente eso, sino que este varón también mostraba gran discernimiento en lo que la iglesia respeta por la forma que oraba por la iglesia. Sus oraciones estaban limitadas a peticiones que tenían que ver con los detalles temporales de la vida. Porque muchas veces venimos al culto de oración, Señor, provee un vestido. No, este era un hombre que su oración estaba centrada de otra manera. Vamos, tenemos que tener cuidado cuando venimos, incluso cuando hacemos peticiones de oración en la iglesia. Muchas veces nuestras oraciones, hermano, son superficiales y las queremos a nuestro favor. Las oraciones nuestras siempre tienen que estar a favor del reino, no de otra manera. Ahora miremos cómo oraba Epafras por los hermanos de Colosa. Y el contenido de sus oraciones se centraba evidentemente en su temor a que los colosenses fueran arrastrados por la influencia de los falsos maestros y la mundanalidad que estaba acercándose a la iglesia de Colosa. Él tenía dos cargas en sus corazones: la influencia de los falsos maestros y la mundanalidad que quería arropar la iglesia de Colosa. Positivamente, pues, pedía al Señor que los colosenses pudieran caracterizarse por tres cualidades que le ayudaran a afrontar con fidelidad esa influencia maligna que había en esos tiempos en la iglesia de Colosa. La influencia, hermano, de los falsos y la influencia de la mundanalidad. Por eso pide, en primer lugar, él dice, está firme. Soplaban viento de falsas doctrinas. Soplaban viento de influencia mundana en la iglesia. Los argumentos, los herejes eran persuasivos y socavaban la confianza de los creyentes. Es como los testigos de Jehová tienen argumentos. Si usted no está firme en la fe, lo pueden enredar. Y los mormones también. Yo vi un mormón hablando por la radio, en la Z los otros días, que lo único que le faltó fue poner una corona. Qué hombre que habla bien. Pero hablaba falsa doctrina. Y la falsa doctrina nos aparta de Cristo y nos lleva a los hombres. Esos hombres inducen a abandonar la sana doctrina y seguir enseñanzas que suenan plausibles, pero que no edifican, sino que alejan a los hombres de Dios. Esos hombres te presentan a principios mundanos, que eso no es tan malo, pero esos principios te apartan de Dios. Por eso él oraba para que los colosenses se mantuvieran firmes y no dejarse engañar por esas influencias. Porque esa gente posiblemente, como dice Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses, podían sacudir su modo de pensar. Hermano, y hay muchas personas que nos pueden hacer sacudir nuestro modo de pensar. Nosotros tenemos que estar firmes en lo que creemos. En segundo lugar, Epafras oraba para que fuéramos perfectos. Él pedía por la perfección, es decir, en este contexto, no la perfección moral, sino la madurez espiritual. Él no está hablando de la perfección moral, sino de la madurez espiritual. Es la misma palabra que Pablo ya ha empleado al describir la finalidad de su ministerio, como el presentar a todo hombre perfecto delante de Cristo, como dice en el capítulo 1, versículo 28. Por supuesto, la madurez espiritual y el crecimiento en la santidad van cogidos de la mano. No pueden estar desligados, hermano. Yo soy un hombre maduro espiritual, pero si no veo tu santidad, no. Muéstrame tu fe por tu obra de santidad. No está nadie maduro si su conducta no es correcta delante de Dios.
sino es una conducta íntegra. Pero el énfasis se cae aquí sobre la madurez, sobre esa madurez que debemos tener nosotros. Epafras oraba para que fueran hombres perfectos, no niños. Hermano, y es que la niñez espiritual se caracteriza por la inestabilidad. Los niños en Cristo, en la fe, son fácilmente sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá, dice el apóstol Pablo, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por la altimaña engañosa del error. En cambio, el creyente maduro habla la verdad en amor y crece en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. El hombre maduro, dice Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 14 al 15, crece a la imagen de Cristo. Y Epafras intercede por los colosenses para que pudieran dejar atrás una mentalidad infantil y superficial y alcanzaran la madurez en Cristo. Es una oración que debemos hacer por los hermanos, inclusive por los hermanos que están en el liderazgo. Tercero, Epafras oraba para que tuvieran completamente seguro del cuál era la voluntad de Dios para su vida. Hermano, y cuando oramos de esa manera por alguien, para que sepa cuál es la voluntad, para que esa persona sepa que lo que es la voluntad de Dios para su vida, estamos haciendo una buena intercesión. Así, la oración de Epafras coincidiría con la exhortación del apóstol Pablo a los Efesios. Él dijo a los Efesios en el capítulo 5, versículo 17, no seáis necios, sino entendido cuál es la voluntad de Dios. O a los romanos, que le dijo, no adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verificar cuál es la voluntad de Dios. Debemos orar así por los hermanos verifiquen cuál es la voluntad de Dios para su vida. En tal caso, la intercesión de Epafras se centraría en que los colosenses hicieran la voluntad de Dios. Que la comprendieran esa voluntad. Gracias, Pastor Vázquez. Lo cual solo sería posible si Dios mismo abría los ojos y le daba luz para que comprendieran esa voluntad. Hermano, tenemos que orar muchas veces, porque cuando vemos un hermano que está medio enceguecido, para que Dios le abra los ojos, para que vea la luz de Cristo. Mira cómo lo dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 17 al 18. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que los ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. ¿Por qué el apóstol Pablo ora para que todo esto venga a nosotros? Porque a veces nos dejamos llevar, hermanos, de las luces superficiales del mundo, de la riqueza de este siglo que va a pasar. El apóstol Pablo dice, no hay una riqueza mejor que esa. Y un hombre que está bajo la voluntad de Dios, su mente está está dependiendo de esa riqueza. Por otro lado, es probable que la voluntad de Dios se refiera aquí no tanto a la manera en que los creyentes debían comportarse, aunque sin duda esto lo incluía, como a lo designio universal de Dios en Cristo. Es decir, lo que necesitaban los colosenses era aquella plena seguridad de comprensión que resulta de un verdadero conocimiento de los misterios de Dios, de la que Pablo ya ha hablado en el capítulo 2, versículo 2. Mira qué dice el apóstol Pablo, hermano, en Colosenses capítulo 2, versículo 2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda la riqueza de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. Hermano, si nos ponemos a hablar de qué es lo que conocer el misterio de Dios, del Padre y de Cristo, como un misterio, va a pasar mucho tiempo. Pero el apóstol Pablo oraba de esa manera y Epafras oraba de esa manera. En este caso, la oración de Epafras sigue la misma línea que la enseñanza del apóstol Pablo en esta epístola. Él quería, hermano, que los hombres y las mujeres oraran entre sí y por ellos mismos, para que crecieran en estos aspectos de firmeza, de entereza, de conocer la voluntad de Dios, de conocer a Dios. En resumida cuenta, pues el gran temor de Epafras era que los colosenses se dejaran persuadir por el error y no se mantuvieran firmes ante las embestidas de la falsa doctrina y de la mundanalidad.
Y eso debemos hacerlo todos los días nosotros, hermano, en la iglesia. Lo que estaba en juego era su apreciación de la absoluta suficiencia de Cristo, la total supremacía de su persona y la plena eficacia de la obra salvadora. Estaba en juego porque podían flaquear con las influencias de la falsa doctrina. Pero también lo que estaba en juego era la dignidad de Cristo cuando nosotros vivimos un testimonio que no es conforme a Cristo. Y Epafras estaba orando para que estuviéramos firmes en Cristo y no en estas cosas que estaban llegando a la iglesia. Por eso dedicaba mucho tiempo a orar intensamente por ello. Su gran deseo era que el Señor le concediera estabilidad espiritual, madurez en la fe y firmeza en sus convicciones. Qué gran ejemplo para nosotros es esto, hermano. Esto sí hay que tener un corazón de siervo cuando nos preocupamos por el crecimiento espiritual de los demás. Epafras pedía que se pudiera cumplir en ello aquella condición que garantizaba resultados eternos, que pudieran estar firmes, que fueran perfectos y completamente seguros en todo lo que es la voluntad de Dios. Esas son oraciones que nosotros debemos hacer por los demás. Epafras pedía, sin lugar a dudas, Epafras no hacía más que imitar el ejemplo que había aprendido o visto en el apóstol Pablo. Casi todas las cartas dan testimonio de que el apóstol Pablo oraba frecuentemente por las iglesias que había fundado o visitado. A veces yo me pongo a pensar si debemos orar por las 70 iglesias que vienen a las capacitaciones pastorales y por los 100 y pico de líderes. Bueno, no podemos orar por ellos persona por persona, pero sí, hermano, nuestra oración es orar para que Dios siga enseñándola, para que vean el misterio del Padre y del Hijo, para que vean su palabra, hermano. Por eso el apóstol Pablo en todas sus cartas oraba de esta manera. Él dice en Romanos 1:9, sin cesar hago mención de vosotros en mis oraciones. Sin cesar, hermano, el apóstol Pablo hacía mención. En 1 Corintios, Pablo declara, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. El apóstol Pablo daba acciones de gracia, hermano, por una iglesia como la de Corintios. Una iglesia rebelde con todas las dificultades del mundo. Pablo daba gracia por ello. En Efesios 1:16 comparte, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Por quién tú haces memoria en tus oraciones? ¿De quién, hermano? En Filipenses comienza su carta diciendo, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, ruego con gozo por todos vosotros. Y a los Colosenses mismo le dice, no cesamos de orar por vosotros. Y a la iglesia de Tesalónica, que era una de las iglesias más firmes que existió en esos tiempos, le dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Estos siervos entendían que la oración es una de las armas más efectivas que tienen los creyentes a su disposición a favor de los demás. Hermano, las armas son importantes. Y voy a traer un comentario aquí que quizás no sea muy espiritual en este contexto. Si Guaidó hubiese tenido armas, ya Maduro no estuviera ahí. Nuestras armas son espirituales, hermano. Nuestras armas son, Dios nos ha dado armas para vencer, y entre ellas están las oraciones. Con oraciones podemos tocar vidas de manera que no es posible con otras actividades. Sin embargo, muchos de nosotros creemos que el verdadero trabajo del creyente parece estar en reuniones, visitaciones y consejería, ágape y otras actividades que son importantes también. Muy importantes porque esta es la parte de la comunión de la iglesia. Pero, hermano, como hemos visto, la oración intercesora por tu hermano, hermana, y todos los santos siempre debe estar entre nosotros, siempre, orando como lo hacía Epafras y como lo hacían todos los grandes siervos de Dios, orar por los demás. Jesucristo, hermano, en la cruz del Calvario pidió perdón por todos nosotros. Y el resultado fue miles de convertidos a los pocos días. Richard Foster, que tiene un libro que se llama La oración, nos dice que si realmente amamos a las personas, desearemos para ellos mucho más de lo que tenemos a nuestro alcance para darles. Y esto nos llevará a orar, interceder en una forma
interceder es una forma de amar a otros. Ahora bien, hermano, quiero concluir con esto. Se podría decir que usted es una persona que se esfuerza intensamente a favor de los demás en oraciones, de tus hermanos. ¿Qué cosa impiden que pase más tiempo orando por tu hermano, por tu hermana? Pero que me cae tan mal. No, el Señor no está hablando que te cae mal. El Señor te pide que ore. ¿Cómo yo puedo crecer en este aspecto de este ministerio, hermano? De orar por los demás. Y yo quiero ahora, hermano, que sin perder la solemnidad de este momento en que vamos a recordar la muerte de Cristo, y reconociendo que nuestro Señor Jesucristo ahora está intercediendo por nosotros delante del Padre, quiero que te pongas de pie, todos se pongan de pie. No a tu esposo ni a tu esposa, sino al hermano que está lejos de ti. Que tú le eches tu brazo y tienes 3 minutos para orar por ella. Ora por tu hermano, ora por tu hermana, ora. Pero no por tu esposo, porque tú oras todo el tiempo con él. Intercede por él delante de Dios. Oh Dios, Señor, yo intercedo por toda la iglesia, Padre, en este momento. Para que tú tengas misericordia de cada uno de nosotros y nos ayude a crecer, Señor. Nos ayude, Padre, a bendecir tu nombre, a glorificar tu nombre, Padre. Ora por tu hermano, ora por él, por lo que tú crees que necesitas, hermano. Ora por él. Derrama tu corazón delante de la presencia de Dios y delante de tu hermano. Y dale gracias a Dios por tu hermano. Para que crezca en el Señor, por esa hermana que tú quieres que crezca más en el Señor. Oh Dios, bendice tu iglesia, Señor, y perdona nuestros pecados, Padre. Ayúdanos, Señor, a glorificar tu nombre, Padre. Ayúdanos, Señor, a serte fiel. Ayúdanos, Señor, a crecer en ti, Padre. Que las cosas del mundo no dominen, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Yo te pregunto, hermano, ¿cuándo tú has orado así, abrazado con un hermano aquí en la iglesia? Así abraza tu corazón a ese hermano cuando tú vayas delante de la presencia de Dios y ore por él. Oh, gloria al Señor. Gloria a Dios. Y así está intercediendo el Señor por nosotros en este momento. Porque venimos aquí a recordar la muerte de Cristo, pero también su resurrección. Y que está intercediendo delante del Padre por nosotros.